Termina la conferencia y simplemente agradezco. Muchas gracias, doctor Driesen, por su maravillosa conferencia. A continuación, tenemos el honor de presentar al doctor Carlos Vinicio Caballero Uribe, que nos va a hablar del tema Educación Médica en un Mundo Digital. El doctor Caballero Uribe es profesor asociado de la Universidad del Norte y actualmente se desempeña como editor en jefe de la revista Global Rheumatology by PANLAR, expresidente de PANLAR, que es la Liga Panamericana de Reumatología, y de la Asociación Colombiana de Reumatología. Con esta pandemia nos vimos enfrentados de manera abrupta y urgente a desarrollar la educación médica que brindamos a nuestros estudiantes de manera virtual. El cambio de presencialidad a virtualidad fue traumática y difícil para muchos de los educadores médicos de nuestros países. Aunque nos supimos adaptar a este reto, algunos con mayores esfuerzos que otros, para ninguna de nuestras escuelas de medicina fue fácil. Y no hablo solo de los profesores, sino también de los estudiantes que son criados en una era tecnológica y digital. La realidad de la educación médica virtual llegó también para quedarse y debemos escoger las mejores herramientas y metodologías para que nuestros estudiantes adquieran sus competencias por medios no convencionales. Romper paradigmas arraigados por siglos de tradición educativa en áreas de la salud no es tarea fácil. Nuestro invitado nos ayudará a hacerlo. Bienvenido, doctor Caballero, y muchas gracias por aceptar participar en este evento organizado por Ascofame. Buenas tardes, es un gusto estar acá con todos ustedes en este simposio tan importante de Ascofame. Muchas gracias a los organizadores y voy a hablar del tema de reinventar la educación médica en esta era del COVID-19, específicamente en lo que va desde la E a la M, que vamos el e-learning al M-learning, la educación médica en un mundo digital. Me voy a colocar las gafas que me gusta ponerme cuando me toca hablar de cosas del presente y del futuro para poder ver cómo observamos este tema desde la perspectiva que nos ha puesto esta pandemia. Esta frase es muy importante. Podemos hacer lo que queramos con los nuevos medios, excepto ignorarlas. Es de Marshall McLuhan, un comunicador muy importante de los años 60. Tiene un libro, La Galaxia Gutenberg, que hablaba de la aldea global entonces y decía lo importante que eran los medios tecnológicos y cómo teníamos que irlos acogiendo y se iban quedando con nosotros a medida que iban surgiendo. Es fundamental porque hay aparentemente una lucha contra la tecnología. Siempre estamos hablando de humanismo y tecnología, pero no hay tal disyuntiva. Es parte de la evolución. Y aquí les quiero mostrar una foto de hace varios años, donde ustedes me ven ahí con mis estudiantes. Ya varios de ellos son profesionales hoy en día y son graduados. Ahí veo neurólogos y de otras especialidades, cardiólogos, etcétera, que me regalaron por primera vez un pudín, un ponqué, una torta de Twitter. Y es importante para mí ese momento porque ya me habían reportado muchas veces en decanatura por dar enseñanza a través de redes sociales y eso marcó una diferencia. Hoy en día en la universidad hay varias rotaciones que surgieron de lo que hicimos en reumatología y algo de esa experiencia les voy a mostrar el día de hoy. En esta agenda quiero plantear los cambios que ha tenido la educación médica, cuál ha sido la tendencia del uso de los medios sociales y los medios sociales que se mueven mucho a través de los móviles, cómo influyen en la educación médica y algo sobre las diferencias en lo que podríamos considerar medicina moderna versus medicina tradicional, para que todos podamos tener algunas conclusiones. Este es un capítulo de un libro de la Universidad de Stanford que me invitaron a escribir, de Digital Health. Ahí está la referencia y muchas de las cosas o los conceptos que voy a hablar durante esta conferencia están incluidos ahí para que luego lo puedan revisar con calma. Entonces, es importante saber que hay un cambio generacional fundamental, que hay nuevas formas de aprendizaje, lo hemos visto a través de todo el simposio,
que los muchachos de hoy en día tienen unas costumbres diferentes a las que nosotros teníamos y que se utilizan mucho más los teléfonos inteligentes que las computadoras. Desde el punto de vista de mi especialidad, la reumatología, aquí aparezco en una reunión del Colegio Americano de Reumatología cuando estaba de presidente de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología, que tiene 21 sociedades científicas de todo el continente americano, y estoy con los representantes de la Liga Europea, la Liga Asiática, la Liga Africana, y en ese simposio, en ese workshop, se acordaron unos problemas fundamentales para la especialidad: el impacto creciente de las enfermedades reumáticas, principalmente en los países en desarrollo, de mediano ingreso, la insuficiencia de reumatólogos a nivel global, la enseñanza inadecuada de la reumatología, como veremos posteriormente, los nuevos métodos de aprendizaje que hay, cómo incluirlos en la enseñanza, y la necesidad de equipos multidisciplinarios para mejorar la atención de los pacientes. Son cambios en el aspecto global. Y decía que en enseñanza la reumatología está muy mal a nivel del continente americano. En esta encuesta que presentamos en ese Congreso Americano en el año 2014, solamente 29% de las escuelas de medicina enseñaban reumatología en todo el continente. Todavía hay muchas donde solamente es electivo o donde simplemente los muchachos salgan sin ninguna preparación en el aspecto de atención a pacientes con enfermedades reumáticas que cada vez son más frecuentes. Y les decía que había unos cambios generacionales profundos. Hay diferentes generaciones, les han puesto todas las letras: los maduros, los baby boomers, la generación X, Y, Z, pero la realidad es que hay un nuevo lenguaje para una nueva generación, que la gente de la generación Z no aprende ni ve las cosas como nosotros las veíamos, y que eso es fundamental cuando estemos desarrollando programas de educación. No podemos enseñar a estudiantes a los cuales no entendemos cuál es la forma que tienen de relacionarse con la tecnología y con los avances que han ocurrido en cada una de sus generaciones. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Fíjense, por ejemplo, que los estudiantes de nuestra universidad, a pesar de la gran inversión en bases de datos que tiene, con frecuencia buscan mucho más en motores de búsqueda que las mismas bases de datos que están en la universidad. También venía un crecimiento exponencial del uso de celulares y móviles, y hoy en día esto ha ido invirtiéndose. Antes la gente buscaba más a través de las computadoras, y cada vez los teléfonos inteligentes pues están más completos y tienen mayores capacidades de búsqueda, y eso ha ido que estemos pasando del uso de la computadora al uso del móvil, como mencionaba al principio, el origen de esta conferencia. Y los estudiantes siguen recordando. Aquí recientemente una de mis estudiantes, que ya es una doctora hoy en día, dice: hace 11 años que @carbicap, como me llamo en Twitter, nos hizo abrir la cuenta de Twitter en Reuma. Les decía que hoy en día hay Neuro, hay todas las rotaciones que quieran en la Universidad del Norte, porque se ha creado una escuela a través del uso que hicimos en reumatología de esto. Y quiero decirles que son una realidad establecida en este siglo XXI, que son canales de educación médica y educación médica continua que son útiles, que tienen capacidad de ayudar a amplificar el conocimiento científico, y que con frecuencia pueden empoderar tanto a los estudiantes, a los pacientes, las organizaciones, y promueven escenarios globales. Veamos un poco en detalle esto. Ustedes ven que ha cambiado el flujo de información. Si ustedes recuerdan, muchos de los que están tal vez escuchándome son contemporáneos. Cuando nos formamos en los años 90, pues todo se hacía en la academia, en lugares centralizados, hospitales grandes, donde de ahí salían los profesores que daban las grandes charlas, y después salía la información para los doctores, de ahí a los pacientes. Luego se fueron incluyendo otras personas, y hoy en día, si nos vamos a un escenario de medios sociales, podemos encontrar que en el mismo espacio se encuentran activistas, se encuentran expertos, se encuentran revistas, se encuentran sociedades profesionales, se encuentran agencias de salud, todos, y además de esto están los doctores y los pacientes. El flujo de información ha cambiado terriblemente, y podemos hablar lo que es del médico
público. Antes teníamos y somos unos defensores de la relación médico-paciente de uno a uno, pero la realidad es que hoy en día hay muchas personas en esa relación. Hay las instituciones, organizaciones, las auditorías, y no solo eso, fuera en los espacios como redes sociales, además están los pacientes, conexiones personales y todo tipo de relaciones que hacen mucho más compleja lo que era antes una relación bilateral entre el médico y el paciente, y que de alguna forma que tenemos que tener en cuenta para poder educar mejor a nuestros estudiantes. De hecho, ese crecimiento en la información ha hecho que surjan los pacientes que se llaman electrónicos o e-pacientes. Estos pacientes alimentados de las redes son porque son equipados, ensamblados, empoderados, comprometidos e iguales, y algunos incluso se consideran expertos. De hecho, el que ven ustedes ahí, que se llama Dave de Broncar, dice que el paciente es el recurso menos utilizado en medicina, y él fue hace 2 años un visiting professor de la Clínica Mayo. Por primera vez un paciente era visiting professor en 121 años de la Clínica Mayo, que muestra hasta dónde han llegado los movimientos de pacientes y lo que ellos dicen en su motivación. No debe haber nada sobre el paciente sin el paciente. Se llama la medicina participatoria o centrada en el paciente, que busca que los pacientes también estén incluidos en las decisiones. También estos encuentros, estas redes fortalecen escenarios globales. Ustedes ven ahí una reunión de un congreso tradicional de medicina. Los puntos son las personas que están dentro del escenario, y ustedes ven aquí por fuera todo más ampliado, las personas que están escuchando, relacionando, tuiteando, hablando sobre el mismo escenario que está dentro. Eso ocurre en eventos globales donde se incluyen pacientes empoderados de este tipo, que se multiplica la información que sale del sitio y se disemina a toda una cantidad de población importante que tiene interés en escuchar lo que está ocurriendo en ese congreso. Entonces, esos escenarios globales los fortalecen estas redes. También se pueden encontrar múltiples recursos para educación médica. Hay etiquetas de educación médica y conferencias en Twitter. Por ejemplo, si ustedes buscan la etiqueta MedEd, va a ser toda de educación médica. Twitter también. En reumatología está RodReuma o REMEudo. Pueden encontrar videos en YouTube. También hay mucha gente que maneja muy bien el lenguaje de otras redes sociales como Instagram, y puede encontrarse en diferentes formatos. Hay cursos gratuitos de todo tipo, Coursera y otros, no solo de universidades, sino que ahora hay muchas ofertas de muchos lugares independientes, y hay redes para científicos y académicos, por ejemplo, ResearchGate y otros, que son importantes y que cada vez van reemplazando otras formas de relacionarse que teníamos previamente. En la rotación de reumatología, yo les decía que hice este estudio que publicamos hace algún tiempo, donde lo que queríamos probar básicamente era cómo nuestros estudiantes utilizaban la rotación. Y revisamos los tweets que habían hecho durante un tiempo. Ahí vimos que ellos habían tuiteado 1576 tweets, que los analizamos en si eran originales o era un retweet, que es algo que les gustó, y ellos hacían la diseminación de esa información. El 61% de esos tweets eran originales, y si eran de tópicos, cuáles eran los tópicos que abarcaban. Y el 74% eran tópicos de interés en reumatología, y estaban las enfermedades que se enseñaban en la rotación. Estaban las espondiloartritis, lupus, artritis reumatoidea, artrosis, el examen físico, etcétera. El currículum que ellos tenían de la rotación era el que se veía reflejado en los tweets. Esto lo hicimos para básicamente probarle a algunos profesores incrédulos que los estudiantes no estaban perdiendo tiempo en las redes, sino que estaban aprovechando para aprender de otras maneras. Entonces, eso es importante. También los estudiantes pueden seguir a través de las redes a médicos e instituciones relevantes de todo el mundo, seguir etiquetas y listas, eventos nacionales e internacionales, pues las redes para científicos, crear un ambiente personal de aprendizaje. Una de las cosas que muchas veces la gente se preocupa
es que le sigan, tener muchísimos seguidores. Sin embargo, para mí siempre les digo, lo más importante es a quién sigue uno. Si yo puedo seleccionar 50 personas o instituciones de la mejor calidad, por decir, estoy recibiendo información del New England Journal of Medicine, de universidades de todo tipo, las de Colombia, de otras partes, y puedo hacer mi selección de esas 50 personas, pues me voy a alimentar de una información relevante que va a llegar a mí en lugar de yo estarla buscando, y eso es lo que se constituye como un ambiente personal de aprendizaje. A mí me preguntan por qué siempre estás actualizado en las cosas. Digo, yo no tengo que buscar nada. A mí me llega todo a través o del correo o de las redes sociales o de unas aplicaciones que tengo para que esa información llegue directamente, y yo lo que hago es filtrar y seleccionar. Entonces, una red personal de aprendizaje es un elemento fundamental que debe conformarse y que se puede hacer a través de estas nuevas formas de obtener información científica. Igual, todas estas cosas que encontramos ahí nos sirven para poder educar a nuestros estudiantes. Tenemos un canal de YouTube y ahí voy guardando lo que voy seleccionando como relevante, y con ellos utilizo con frecuencia las clases al revés, que básicamente es darle a los estudiantes las conferencias, charlas para que ellos las revisen, y en la rotación más bien revisar qué fue lo que aprendieron y poder precisar algunos conceptos. Entonces, eso es importante. También las redes pueden servir como herramienta de investigación y diseminación de la información. Cuando uno tiene una idea y la pone al grupo, a ese ambiente personal de aprendizaje, a esa red que ha ido creando con el tiempo a través de Twitter, por ejemplo, las ideas se pueden discutir, puede haber colaboración, puede experimentarse, y sirven incluso en el proceso de publicación, diseminación y alcance de esa publicación. De hecho, hay varios ejemplos de cosas que han surgido en las redes que hoy en día son publicaciones internacionales de grupos que se conocieron a través de esta red. Y aquí les voy a mostrar un estudio randomizado de la Sociedad Americana de Cirugía Torácica, que analiza los tweets que se hicieron en un año de los artículos publicados en su revista, y nota claramente que los artículos que eran más tuiteados a un año eran artículos que tenían mayor cantidad de citaciones, un mayor puntaje de métricas alternativas, lo que se llama el Altmetric Score, y que con el tiempo iban teniendo más influencia en la medida que habían sido tuiteados adecuadamente. Entonces, esto también es una información relevante. Desde la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología hemos tenido ciertas experiencias, hemos tratado de formar una comunidad, esa comunidad real que teníamos, que acudía a los congresos tradicionales y todo, también trasladarla a la línea, y en línea estar conectados con todos ellos. De pronto alguien dice, yo pongo un tweet y nunca nadie me responde, es porque no ha creado una comunidad. Cuando la comunidad está creada, hay interacciones como las que tenemos tal vez en la vida real, pero que están modificadas por la plataforma en que está haciéndose la conversación. Tenemos presencia consistente en todas las redes sociales. Tenemos sesiones mensuales en línea, ya previamente, antes del COVID, un libro texto en línea, clubes de revista por Twitter que hacen varias sociedades científicas, también se están haciendo y que tienen una metodología y utilidad importante, actividades con organizaciones de pacientes, y lo más reciente, lanzamos una revista en línea que se llama Global Rheumatology by Panlar, y esta revista, de la cual soy editor, es una revista que tiene es un diseño responsive que se ve igual en todas las plataformas, está en 3 idiomas, español, inglés, portugués, y tiene un proceso muy ágil para lograr publicar electrónicamente lo que nos esté mandando para la revista, de tal manera que con eso estamos tratando de llegar a las nuevas generaciones en su propio lenguaje y con las, digamos, ventajas que nos permiten estos dispositivos modernos. En esta última parte quiero que analicemos un poquito entonces
¿Qué podemos comparar? Porque todo esto que les he mostrado lo veníamos haciendo antes de la pandemia. Ahora ocurre la pandemia y tenemos que reflexionar qué pasa. Y es aquí cuando comparamos lo que sería la medicina moderna versus esa medicina tradicional, que nos remontamos a muchísimos años. Y me gusta mucho esta frase de Humberto Maturana en los ecosistemas biológicos. Maturana, que es chileno, dice, y tiene un congreso del futuro hace todos los años, dice, el futuro es lo que deseamos conservar del presente. Me gusta mucho porque las cosas que parecen que sirven, vamos a seguir trabajando de una forma en ellas, y las que no creemos que sirven, las vamos simplemente a dejar a un lado. Ahora, no sabemos cómo es el futuro. Ustedes ven esa foto también de los años 60, de esa manera se imaginaban las gafas del futuro, por supuesto con antenas de televisión y con botones de radio, porque era lo que conocían entonces. Nos podemos imaginar el futuro tal vez desde la perspectiva como lo conocemos en el presente, pero realmente no podemos adivinar cómo va a ser, pero sí podemos saber que vamos a trabajar en cosas que nos parecen convenientes. En el COVID cambió y ustedes ven estas fotos que vamos a guardar para el futuro. Ahí estoy viendo consulta por primera vez después de varios meses presencial, ese día tapado hasta más lo que pueda. Yo no soy de cuidados intensivos, soy un reumatólogo que ve consulta todos los días y estaba en mi primera consulta con los pacientes después de meses de estar haciendo telemedicina. El COVID tuvo una carga, mortalidad, o ha tenido aislamiento de las personas, salud mental, un compromiso en la economía, pero también, como ha mostrado en este simposio, ha cambiado muchas cosas y estará cambiando muchas cosas, y esas lecciones tenemos que estarlas aprendiendo. Preguntémonos, ¿enseñamos lo que deberíamos? Y ustedes ven aquí diferencias entre la medicina tradicional y moderna. En medicina, lo que es tradicional, el punto de cuidado es o la clínica o el laboratorio. En lo que llamamos moderno, el punto del cuidado es justo donde el paciente esté. La tradicional está basada en el análisis de poblaciones, la moderna basada en el análisis del individuo. La tradicional se rige mucho por jerarquías, en cambio en la moderna hay cierto tipo de sociedad en que cada uno de los participantes en ella. En la tradicional los datos son poseídos por las instituciones, en la moderna los datos son poseídos por el paciente. En la tradicional se habla de experiencias individuales, en cambio cada persona trabaja solo, en cambio en la moderna hay tendencia a trabajar en grupo, en trabajos colaborativos, porque se favorecen los escenarios de trabajo colaborativo. La tradicional es costosa en muchos lugares y la moderna, cada uno de estos dispositivos tiende a abaratar el anterior. Y en el anterior se estaba como cierta torre de marfil que está retada por todo lo que va ocurriendo todos los días, como en todas las áreas de la vida. Y aquí tenemos herramientas que son de bajo acceso, de bajo costo, donde realmente las barreras de entrada son pocas. Las tecnologías para M-Salud se vienen hablando hace mucho tiempo. Hay tecnologías que sirven para educar a la gente, para cambios de comportamiento, sensores, diagnósticos en el punto de cuidado, registros, colecciones de los datos, trazarlos, colección y reportarlos, historias clínicas electrónicas, soporte de decisiones a través de electrónica, en fin, hay una cantidad de dispositivos que ya están funcionando, que son utilizados y que ahora durante la pandemia se están multiplicando las posibilidades que tienen. Imagínense que hubiera ocurrido la pandemia hace 5 años, no hubiéramos tenido la misma respuesta que se ha logrado hoy en día. Y también los pacientes están teniendo muchas formas de medir sus actividades con los dispositivos en todo el cuerpo, funcionamiento del cerebro, estado general, conducta, dolor, etcétera, y esa información mandarla adecuadamente con el profesional de la salud. Y esto es un tema que se llama el yo cuantificado, que sigue desarrollándose. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando enseñamos a los muchachos que hay
cambios en lo que es el diagnóstico, que el pronóstico se va a hacer a través de la medicina personalizada, por genómica, y lo que llamamos medicina de precisión, que hay nuevos modelos de consulta que ya entraron y que van a seguir estando más adelante, que hay diagnósticos por realidad aumentada, virtual, inteligencia artificial, que también van a estar llegando permanentemente, terapias génicas, aparatos que se pueden hacer por impresora de 3D y otras formas de tratamiento, y que en esto tenemos que entender que vamos a tratar de hacer extensiones tecnológicas tanto para diagnóstico como tratamiento a través de unos modelos innovativos de asistencia, del uso de medidas que puedan cuantificar lo que hacemos y que sean fáciles de tomar, no necesariamente por el doctor. El doctor va a ser relevante, pero para tomar decisiones. Su función no es tomar la presión arterial, es interpretar lo que viene una presión alta o baja. Los aparatos van a poder hacer esto. Los pacientes empoderados, también educados, van a tener que aportar en la toma de decisiones conjuntas. Por lo tanto, deberíamos repensar el currículum de medicina y dejar la idea flexeriana de que lo podemos seguir manejando como hasta ahora ha estado. Hay 1000 cambios adicionales. Esto simplemente es para que vean lo que va hacia el futuro, pero lo hablé en la anterior diapositiva. Y aquí les muestro un poco mi oficina. Esta foto es reciente. Aquí estoy, mi teléfono celular, donde tengo la historia clínica de los pacientes. Al frente, un aparato para comunicarme con mis pacientes a través de telemedicina. Y en el computador de atrás tengo a mis estudiantes que están conectados por Zoom y que están escuchando la clase, que es la forma como nos pudimos defender, y están viendo los pacientes, pero los pacientes mandan antes las historias clínicas y los pacientes llenan antes cuestionarios de autoevaluación, por ejemplo, como el Rapid-3, que se ha visto que correlacionan con los que se hacen durante la toma en consulta, de tal manera que hay una forma como nos podemos ir acomodando a las consultas hoy en día. Esto es un poquito del examen físico que puedo estar haciendo. Aquí un poquito el codo y un poquito el hombro. Ponlos a los lados. Los lados. ¿Duele? Aquí en todo en el hombro. Perfecto. Atrás. ¿Duele? En el hombro. Ok, adelante. Abre y cierra las manos. Abre y cierra las manos, me las muestras así en la cámara, de frente, eso. Bien. ¿Eso te molesta? Aquí como el dedito aquí. Perfecto. ¿Puedes hacer esta pinza? Entonces, por supuesto, no todo esto aplica en todas las especialidades, no todas puede hacerse eso, pero sí hay forma de tomar la información, y lo importante aquí, decimos, el paradigma es el examen físico, pero ¿cuánto aporta el examen físico a lo que tenemos de un paciente? Y la pregunta que nos debemos hacer es si tenemos toda la información para tomar una decisión que podamos respaldar en un paciente. Porque una consulta de telemedicina es exactamente igual que una consulta que hacemos normalmente. El acto médico es el mismo. Entonces, es cosas que debemos pensar y tal vez discutir luego. Entonces, como mensajes, les quiero decir que aunque hay muchas críticas hacia redes sociales y las nuevas tecnologías, básicamente la utilidad va a depender del uso y de la visión que de ellas tengamos, que espero que sea un poco diferente después de esta conferencia, que ayudan a amplificar el mensaje dentro de nuestras sociedades, pero también mucho más fuera de las mismas. Democratizan el conocimiento y permiten que los estudiantes se desenvuelvan en un ambiente global y entiendan lo que está ocurriendo en el mundo, y eso se vea reflejado en la práctica que hacemos todos los días con nuestros pacientes. ¿Qué debemos hacer con la tecnología? No podemos enseñar lo que no conocemos, tenemos que prepararnos, por supuesto. Debemos tener una buena actitud. Es imposible con una mala actitud podernos preparar adecuadamente y mirar las cosas diferentes. Debemos trabajar nuestras habilidades digitales. Yo decidí hacer un doctorado
para entender un poco más la comunicación y el doctorado fue en comunicación, pero realmente todas estas herramientas están orientadas a que cualquier persona las pueda utilizar con un poquito de práctica. Es solamente mirarles la necesidad, mirarles para qué sirven y ponerse a cacharrear con ellas, como dicen. Hay que mejorar la conectividad entre todos. Armar una red es esencial y hay que tener liderazgo y personalidad. De pronto dicen que es más fácil para los extrovertidos hacer esto que para los introvertidos, pero los estudios demuestran que tanto extrovertidos como introvertidos, una vez la necesidad de las herramientas y cómo utilizarla y su facilidad de uso, la van a apropiar. Creemos que solamente a través de la innovación podemos contribuir a una medicina global. Y nosotros que estamos desde la periferia, por decirlo de alguna manera, tenemos obligación de ser avanzados en esto, de intentar nuevas cosas y no quedarnos con los que nos dice nada más el sistema. El médico, este doctor es Fernando Herrera Ramos, uno de los fundadores de PANLAR, la Liga Panamericana, tiene esta frase de 1939, me encanta por lo vigente, dice, el médico debe estar en un constante modificarse y que aquel médico o aquella medicina o aquella idea o conducta en la medicina que se queda detenida en el tiempo sin evolucionar, deja de ser medicina. Entonces tenemos que evolucionar y acoger lo que ha ocurrido y tomar todas las enseñanzas del COVID para seguir profundizando lo que ya venía ocurriendo desde hace unos años. Muchas gracias.